FM presenta un programa solo para adultos. Noche con mayúsculas. Escuche y participe. Esta es su noche con mayúsculas. Muy buenas noches, sea usted bienvenido a este viernes de misterio en la noche con mayúsculas. Y pues yo creo que para entrar nos faltó una música, algo así, un fondo musical como tenebroso, muy, no sé, de mello. Miedo. Bueno, pero fíjense que hoy en este viernes de misterio de nuestra noche con mayúsculas estaremos hablando de los asesinos seriales, los más famosos, los más temidos de la historia, los más tenebrosos y pues son psicópatas. ¿Y quiénes son los responsables de que haya asesinos seriales? ¿Es la sociedad? ¿O es su educación? ¿O simplemente vienen así o nacen así? Es nuestro tema del día de hoy. Y saludo a Juan Carlos en los controles. Por supuesto que en la línea telefónica nos acompaña René Irán, investigador del fenómeno OVNI y de los misterios del mundo. René, muy buenas noches, ¿cómo estás? Cristina Cortés, muy buenas noches a todos los radioescuchas en el estado de Veracruz y más allá de las fronteras de México. Bueno, pues en esta noche con mayúsculas hablaremos de los asesinos seriales. ¿Y qué es un asesino serial, René? Mira, antes de entrar ahí en el tema así de lleno, es muy importante saber qué es el mal, qué los lleva realmente a hacer esto. Existe algo, según estudios de psicólogos, historiadores, que han volteado a ver todo el terrible dolor que ha existido a través de la historia. La perversión crea lo que nosotros conocemos como el principio del mal. Hay que darse cuenta de algo, Karina Cortés. Una sociedad, hay que escuchar algo y apúntenlo. Una sociedad, cuanto más sofisticada se encuentra político y social, ya sea una nación, corre el mayor peligro en que un malvado se introduzca a la perversión. Es decir, dése una vuelta al mundo en el siglo XX al siglo XXI, fechas actuales. Muchos creen, como yo todavía lo creía hace muchos, 5 o 7 años para acá, que la Edad Media había sido terrorífica. Cuando nos damos cuenta e investigamos un poquito más a fondo sobre esto, bueno, yo he hecho muchas necropsias, cuando estás cerca y puedes ver incluso las obras de verdaderos asesinos profesionales, cuando tú ves esto en una sala de necropsias, realmente nos encontramos con una perversión tremenda. Cuando vemos, no hay que irnos muy lejos, notas, la perversión es parte de lo que viene siendo una distorsión psicológica de tanto poder. Los malos pervierten desde dentro del sistema. ¿Por qué? Porque creen que existe una injusticia de orden cósmico, incluso contra lo que ellos preconizan, sea la pureza del Islam, la supremacía de la raza aria, como ocurrió con el Führer, o con muchos otros, Hitler es el más famoso, pero ha ocurrido muchos, como Idi Amin Dada, un cuate que se creía, amaba todo lo que fuera época medieval, incluso se mandó coronar con perlas y diamantes, tuvo las sandalias más caras del mundo y está en el récord Guinness, y mandó a matar a miles de personas. Entonces, es el poder mismo lo que va
pervirtiendo al hombre, es la idea en que cualquier sistema mental, vamos a repetir algo para que quede claro, el mal es una perversión. La cosa es que la idea es que cualquier sistema mental, cultural y político se puede pervertir, y en esa perversión es donde nace el principio de la maldad. Eso estamos hablando de los que están arriba en el poder. Ahora ahorita vamos a ir sobre lo que tú dices. Los que están abajo, los un poco, se puede decir, no, sí, verdaderos psicópatas, que ya traen problemas de infancia, que fueron maltratados, violados, etcétera. Si hay niños, por favor, recomiendo que se vayan a dormir. Claro, es información susceptible. Es muy susceptible esta información, no apta para niños. Son hechos basados en sucesos reales, cosas que han ocurrido a través de la historia. Estos personajes terroríficos, como se puede describir, no es nada nuevo, pero sí nos vamos a ir, por ejemplo, a un caso del caballero psicópata. Fíjate, ese caballero psicópata, mi querida Cortés, se llama Giles de Rais. Este cuate, ¿sabes qué? Él era fanático, era fan de Juana de Arco. Allá en el año de 1404 a 1440. Y muchos dicen, bueno, ¿cómo? Si seguía Juana de Arco, ¿no? Claro. Pues resulta que él tuvo, ya posteriormente, una vez que los ingleses capturan a Juana de Arco, saca todo ese problema que trae ahí, como ocurre con muchas personas que traen una, pues, síntomas depresivos o una furia interna que mantienen hasta que hay algo que lo detona, como si fuera una bomba. Este caballero medieval, depravado, villano, así se puede resumir la vida de Gilles Laval, el barón de Rais, uno de los primeros asesinos en la historia, que nació en el castillo de Chambourcet. O sea, este tipo no era cualquier persona, era un caballero. Bueno, pues este hombre, ya una vez que muere Juana de Arco, que él estuvo muy cerca de Juana de Arco, pues deja todo a un lado. En su casa encontraron 50 cuerpos de adolescentes asesinados por ¡Qué Giles. barbaridad! Sí. Este hombre, así como otros psicópatas, estoy hablando desde la Edad Media, al menos de los que se tiene documentado, para ser más objetivo, casi todos hay un modus operandi. Este modus operandi es la transgresión sexual, incluso el canibalismo. Difícil, ¿verdad? Suena eso difícil cuando es gente hacendada, como ahorita vamos a ver a Bathory, la princesa sangrienta. Pero este joven psicópata, porque era un joven, no era ni un veterano, tenía 25 años, entonces fue nombrado mariscal. Este hombre que quería buscar la piedra filosofal de la vida, la panacea que buscan muchos, que tienen poder, que convertiría los metales en oro. Yo creo que eso le suena muy familiar a muchos que quieren hacer esa alquimia en aquella época. Bueno, él se instaló en su mansión y al mismo tiempo, pues, Dios sacó rienda suelta todas sus tendencias pederastas, como el secuestro de niños, adolescentes que vivían a los alrededores. Este hombre se aparentaba pues ser una persona dadivosa, ¿no? Como lo han hecho muchos. Él tenía en su castillo, le daba y acobijaba
a gente que estaba en escasos recursos. Ya una vez que los metía en su castillo, Giles de Reyes los torturaba, violaba y mataba, por lo regular decapitándolos a todos. Se estimaba que entre el año de 1431 y 1440, cheque usted muy bien, desaparecieron cerca de 1000 niños tan solo en las cercanías del castillo de Reyes. Lo que despertó, pues obviamente, sospechas generales a todos. Incluso se llegó directamente a acusar a este varón por la corte. Finalmente los rumores llegaron a la corte de Bretaña. El escándalo salpicó a todos los estamentos, tanto la iglesia como la judicatura, y decidieron abrir una investigación. Fue cuando encontraron 50 cuerpos, y eso nada más los que estaban ahí, Sí, porque cuerpos. Realmente esto pasa con todos los asesinos seriales. Exacto. Descubren cierto número de cuerpos, pero nunca sabremos si hay más. Así es, o sea, ven nada más la punta del iceberg. Así es. Y como que al hombre no se le da la investigación, no sé por qué, pero yo pensé que era en México, no, ocurre en todo el mundo. En todo el mundo, como que no se les da. Bueno, encuentran 50 cuerpos y vamos a acusarlos por 50 asesinatos. Tras ser acusado de prácticas diabólicas y de haber asesinado a 140 muchachos ya al último, que esa fue la cifra en que pues lo dejaron, ¿no? Le hicieron como un descuento. Así ocurrió. Dice que, fíjate cómo él deduce a lo último. Dice, empecé a matar porque estaba aburrido y continué haciéndolo porque me gustaba desahogar mis energías. Así de fácil. ¿Tú recuerdas muy bien al empalador de los Cárpatos? No. Vlad Tepes, conocido como Drácula. Ah, bueno, ahí sí, ya con ese nombre sí. ¿Verdad? Claro que sí. Luego. Bueno, con su nombre artístico. Su nombre artístico. Sí. Este cuate verdaderamente psicópata loco, conocido por su crueldad y sangre fría, Vlad el Empalador, fue un noble centroeuropeo, ni tan noble, bueno, por la nobleza de su jerarquía, no por noble. Oye, René, fíjate que tengo mensajes del público. A ver, dime. Venga. Te voy a contar. Venga. Dice por acá. Buenas noches, Karina, excelente programa como siempre. Dice, Dios te bendiga. Nombres de asesinos seriales y caníbales. Armin Meiwes, caníbal alemán que solicitaba páginas de internet. Alguien que quisiera ser muerto y después comérselo para después descuartizarlos y comerlos. No sé si se pueda decir al aire esto, pues ya lo dije. Dice, Rude Eugene, que fue abatido en los Estados Unidos cuando lo captaron comiéndole la cara a un indigente. Guácala. ¿Sí? Dice, y por último, la Llena de Querétaro, esta señora que asesinó a sus hijos e intentó suicidarse, pero no lo logró. Y otra donde unas hermanas en Rusia se unieron a una secta donde una mujer se hacía pasar por niña y ordenaba a las hermanas ir comiendo piezas del cuerpo de 2 de sus hijos y de los chavos rusos que con un martillo se dedicaban a matar indigentes y los grababan en video. ¡Qué barbaridad! Dice, y con esto termino. Va su mecha, Jonathan. Dice, y hay un caso no muy reciente, dice que en Lomas 4, aquí en el puerto, dice una señora que vendía hamburguesas, pero dice, lo que nadie sabía... ¡Ay, qué fue eso! ¡Ay, caray! Pero lo que nadie sabía, dice, es que la carne humana era de su marido, que había asesinado y lo había guisado. Ay, te juro que hasta me dio escalofríos. ¿Cómo ves? No, pues terrible, ¿no? Sí. Terrible. Vamos a ir a la pausa y regresamos para continuar con nuestro tema. Son las 10 de la noche con 43 minutos. XEU 98.1 FM. Para hoy, mañana. Son las
10 de la noche con 45 minutos y estamos de regreso en el Viernes de Misterio de la Noche con mayúsculas. Hablamos de los asesinos seriales. Dice Jonathan, perdóname, Cari, pero así de crudos las historias. Sí, sí es cierto. Desafortunadamente, pues no es uno, no son pocos, no son casos aislados. Son muchísimos, pero sí es muy triste. O sea, hay que recordar esta parte. Se considera asesino en serie a una persona que comete varios asesinatos, que mata a 3 o más personas en un lapso de un mes o más, con un descanso significativo entre cada crimen. Los asesinatos generalmente se cometen como eventos separados y sus responsables pueden presentar diversos grados de enfermedad mental, de psicopatías que pueden contribuir a este comportamiento homicida. Incluso se dice, y creo que lo hemos platicado en algunos programas de La Noche con mayúsculas, que, por ejemplo, estos asesinos en serie o personas que se convierten en asesinos tienen de pequeños unas conductas muy agresivas. Les gusta torturar y matar animales y por eso hay que prestar mucha atención. A lo largo de la historia hemos conocido nombres de personas que han torturado y matado. La mayoría, pues, incluye también contacto sexual con la víctima, René. Sí, sí, claro. Como Chikatilo. En el caso de Chikatilo, este caníbal de Rostov, bueno, yo fui a ver lo que es la exposición de asesinos seriales, hubo desmayados, personas que se desmayaron al ver la réplica en cera de este hombre en la celda, tal como se comportaba, ¿no? Tenía unos ojos que casi se le salían, calvo, casi prácticamente 2 metros, impresionante este hombre. La mayoría de estos crímenes no fueron en la Edad Media, como vuelvo a repetir, fueron del siglo XX a la época actual. Las cosas más terroríficas se van dando conforme va teniendo tecnología también el hombre y va teniendo todas las herramientas. Ejemplo, ¿qué tal si la Gestapo hubiera tenido todas estas herramientas de internet? Imagínate lo que hubiera hecho. No hubieran sido 6 millones, hubieran sido muchísimas cosas terribles lo que se hubiera llegado a hacer. Es que prácticamente lo de la Edad Media se queda muy atrás de las cosas que han ocurrido, porque ahora encontramos asesinos seriales solitos. O sea, ya no encontramos personajes así como estos allá en África, otros que fueron líderes pseudo religiosos, el siniestro redentor Jorge Rafael Videla en la Argentina, que se le achacan más de 3.000 muertes o desaparecidos. Tenemos a la casita de horror ahí en Inglaterra. Todo el mundo cree que Inglaterra es un lugar pacífico, tranquilo. No, tiene muchísimas historias. Uy, sí, fíjate que allá en la zona de Inglaterra, Suiza, todo eso de allá viene, bueno, y te lo está diciendo alguien que le gusta el heavy metal, ¿no? De allá viene, pues muchas bandas que andan en otro rollo, así como que totalmente dark, sobre todo Suiza, un país donde creen que viven realmente muy bien, ¿no? Hay un nivel de pobreza y de drogadicción tremenda. Mientras unos tienen todo, muchos tienen nada, y se ocurren crímenes atroces. En Inglaterra ocurrió un caso en el 1941 al 95, fue un matrimonio. Esos fueron los Fred West. Tras largos 20 años, junto con su esposa Rosemary, violó y mató al menos a unos 12 jóvenes, a los que enterró en su jardín. Todo este caso fue documentado, llegaron incluso tras cabos, se encontraron varias víctimas de esta pervertida, sobre todo mujer, y el hombre, un matrimonio que le gustaba tener a inquilinos que una vez los encerraba y ya no volvían a salir nunca. ¿Cómo son estos psicópatas? Son calculadores, son agresivos,
pacientes, metódicos, también impulsivos. Han inspirado a personajes del cine tan memorables como Norman Bates en Psicosis, a Leatherface en La Matanza de Texas, o Hannibal Lecter. Hay que recordar estas películas que están basadas en hechos reales, y pues casi todos tienen que ver con estas acciones terroríficas que han ocurrido acá en México. Sí, aquí tengo una lista de asesinos seriales terribles en México. Encontramos uno de los casos extraordinarios, el Ed Gein, que impulsó la película de El silencio de los inocentes. Es el asesino de esta lista, de los que les voy a decir. Es un registro de cosas que han ocurrido a través de escalofriantes sucesos. La policía llega a casa de ese tipo. Sí. Encontraron el cuerpo de una dependiente de ferretería. Gein, dice que Gein, así el apellido es muy corto, Ed Gein, admitió haber asesinado a otra camarera a mitad de los años 50. Fue criado por un padre alcohólico y una madre extremadamente estricta. Cuando se quedó solo tras la muerte de toda su familia, Gein se especializó en profanar y vaciar tumbas para llevar los cuerpos a su domicilio. ¿Sabes para qué? Para decorar con los huesos de estos muertos. Él fabricaba ceniceros, lámparas, vasos con las calaveras. Incluso a todos los aquel que mataba. Y también qué enfermizo, ¿no? Todo lo que hacen y sí, con los sí. cuerpos. O sea, Cuando no se conforman con asesinarlos. No, es que exactamente por eso estamos viendo lo que es la perversión. La perversión. Una cosa es ser asesino y otra cosa es ser pervertido, ya. O sea, caer en la perversión total, ¿no? Porque de este cuate le quitaba la piel a mujeres, la piel toda, y se disfrazaba con la piel de ellas. Entonces, él, todo aquel que vio El silencio de los inocentes, pues está basado en este caso también, en Ed Gein. Su recámara, cuando llega la policía, ya después que entran, pues encontraron vísceras en ollas, un cráneo partido a la mitad como si fuera una especie de vaso para poner líquido. Él utilizaba partes del cuerpo como parte de su habitación, como adorno. La matanza de Texas, ¿usted puede recordar esto? La matanza de Texas fue basada en el caso de Ed Gein. El silencio de los corderos, El silencio de los inocentes. También tenemos a John Wayne Gacy, un noble payasito, que de payasito no tenía nada. Uno de los más escalofriantes también fue John Wayne Gacy, como se le conoció coloquialmente, el asesino payaso. A pesar de que la primera condena de Gacy fue al final de la década de los años 60 por asaltar a un menor adolescente. Él no tenía necesidad de hacerlo porque era un hombre que no tenía esa necesidad, él ganaba bien. Lo que resultó una sentencia de 10 años en prisión por sodomía. Ese fue solo el principio. Al salir de la cárcel comenzó a redimirse con trabajos comunitarios y voluntarios en el Club Bus, donde era costumbre que algunos miembros se vistiesen de payaso para animar las fiestas. Así comenzó el mito de Pogo, el payaso, el disfraz que utilizaba Gacy y con el cual violó, torturó y asesinó a 33 menores, 26 de los cuales enterró en su propia casa. Todos ellos en un plazo de 6 años. Fue sentenciado a pena de muerte, ejecutada después de 14 años en el corredor de muerte. Tenemos a Gary Ridgway, otro tipo demente. No sé exactamente si eran dementes, eran cuates muy astutos que
han llegado a un índice de maldad. Hay que recordar esa serie también, el índice de maldad que tienen esos, no necesariamente tienen que ser psicópatas, locos, sino el índice de maldad y de tortura. El mayor asesino de la historia de Estados Unidos fue Gary Ridgway, el asesino del río River, Green River, Río Verde. Fue condenado a 49 asesinatos, la cifra más alta de la historia del país de Estados Unidos, por él mismo, Sí. y por su propia mano. La mayoría de esas víctimas mujeres se le conocía por el apodo del asesino del Río Verde, porque acostumbraba a estrangular a las chicas antes de arrojarlas al río Green. Al menos las primeras 5 víctimas, además de sus serie de asesinatos, incluyendo un componente claramente sexual, como se repite en todas, ya que tras arrojarlas al río, las zonas boscosas, este hombre volvía a la misma zona a violar el cuerpo y a volver a abandonarlas. ¡Qué barbaridad! Fíjate, René, que tenemos mensajes del público. Nos dice Bernardo, dice: hola, es un tema muy interesante a pesar de lo escabroso. De todos los documentales, series y programas de investigación que he visto, el asesino serial que más me ha sorprendido es Edmund Kemper. ¿Quién? Edmund Kemper, uno que le dicen el asesino de los colegiales. Oh, bueno, la lista es larga, Es larga, la lista es tremenda. Por eso te digo que en el siglo XX, según un especialista, él practica el psicoanálisis a través de la historia, se especializa en todo lo retorcido de la mente. Dice que el siglo XX al XXI ha sido lo peor, porque es cuando ocurrió también el Holocausto. Y eso porque fue documentado. Pero bueno, Ted Bundy es otro. Ese cuate, Ted Bundy, él se autodefendía, ¿no? Yo no quiero abogados. Dice, no podemos cerrar la lista sin la justificación de que abriéramos en primer lugar. Theodore Robert Cowell Bundy, al igual que Gacy, cometió la mayoría de asesinatos en un corto periodo de tiempo que va del 74 al 78. Fíjate que la historia de Ted Bundy es sorprendente, porque llama mucho la atención el aspecto mediático que se le dio a ese caso, a ese juicio, y cómo las mujeres lo veían en televisión y estaban enamoradas de un asesino en serie. Enloquecían cuando veían a ese hombre, a pesar de que sabían que había matado a tantísimas mujeres. Sí, exacto, la situación es muy... Y esta era parte de su encanto, ¿no? De poder engatusar a las chicas porque pues lo veían guapo. Pues sí, lo veían galán, se autodefendía, no le hacía falta abogado, él era el abogado, él era su propio abogado. En paralelo con Charles Manson, que también fue un ídolo, pero bueno, iba a ser ídolo de rock, terminó siendo otra cosa, un verdadero manipulador, bajo la sigla de Helter Skelter, una canción de los Beatles, utilizó ese emblema. No, los Beatles no tienen nada que ver en eso. Es como aquella persona que se inspira en una letra de Black Sabbath, de Slayer, o grupos así. No tiene nada que ver. Son realmente las personas los que cometen los actos, ¿no? Sí, bueno, fíjate que nos llamó un radio escucha al que él se apoda solo, él solito se bautizó, el cachondo, así lo conocemos aquí en La Noche con Mayúsculas, y dice que nos acordemos de un caso pues no muy lejano, que fue el de la reina del carnaval, de aquí de Veracruz, aquí en el edificio vecino, pero pues eso no es un asesino en serie, ¿no? No, tiene otra clasificación. Hay una psicopatología tremenda ahí. De hecho, tú sabes que soy investigador también de temas, entre comillas, paranormales. Se han escuchado, yo tengo investigadores que han estado ahí, en ese edificio, se escuchan los gritos de niños,
un investigador, sobre todo Noé García, estuvo muy de cerca en ese sitio. Obviamente ya no se puede pasar, pero sí, gente escuchan aún los niños, los gritos de los niños allá en ese sitio. Y eso fue terrible, ¿no? Así tenemos por todos lados, las historias son larguísimas. En el año, por ejemplo, de El Caníbal Tirano, fíjate, Idi Amin Dada, este cuate fue líder en Uganda. Él llegó al exterminio de 300,000 personas. Este hombre endiosado en la presidencia del año de 1971 al 79 abolió todo lo que fuera en contra de él. Simplemente todo aquel que iba en contra, que no estuviera de acuerdo con él, era muerto, Así es que prácticamente acabó con muchísima gente allá en Uganda. Se inició como un boxeador, fíjate, aproximadamente 2 metros de altura, corpulento. Llevó como muchos revolucionarios, llegan, una vez que llegan se quedan ahí y hacen simplemente de su país una parcela. Ya una vez que sale este hombre, encuentran aproximadamente unas 300,000 personas desaparecidas, de las cuales se encontraron muchísimos restos de exterminio, al estilo de Stalin, al estilo del Führer. Solo que tenía una atribución, aparte de que era tirano, era caníbal. O sea, tenía tendencias a comerse parte de los cuerpos de sus víctimas. Fíjate que hace poco vi en un video de un youtuber que siguen mis hijos, ¿sí? de un chico que se llama Alex Bataco. En YouTube muestra una historia precisamente que dice que les pasó a una de sus amigas en Alemania, en donde pues conoce a un chico muy guapo en una discoteca, el chico la quiere abordar y todo, se la quiere llevar a su departamento, pero sus amigas no la dejan porque le dicen, no, espérate, ¿cómo te vas a ir si estás de visita en un país extraño, un desconocido? Pues no, y entonces las amigas la jalan, no dejan que se vaya con este hombre guapísimo, y al otro día la chica presenta una erupción en la cara y una intoxicación. Y entonces lo primero que piensa, pues ya me pegó una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Se va a ver al médico y el médico le hace estudios porque no daban qué era lo que tenía, y resulta que era una alergia que había presentado por comer carne humana. Y le dicen a ella, ¿comiste carne humana? Dice, no, pues no he comido carne humana. Resulta pues que como se había besado con este hombre pues era un asesino. Cuando van y buscan este rastro, o sea, lo reportan a la policía, lo buscan, lo rastrean, y tenía en su refrigerador tenía un congelador en donde guardaba los cuerpos de las mujeres a las que había asesinado. Los restos. Entonces esto pues pasa en todos lados, es desafortunado, es una aberración y es sorprendente. Tan solo tenemos este caso de la Ciudad de México, ¿lo recuerdas? Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más a la Ciudad de México. Noche con mayúsculas, sí. Son las 11 de la noche con 4 minutos. Desde Veracruz, sintoniza XEU 98.1 FM, XHU, con estudios y oficinas en Ocampo, esquina Independencia, 7º piso del edificio Pasos, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, República de México. XEU 98.1 FM, XHU, teléfonos 2010-100 y 2010-101. XEU 98.1 FM, la U de Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos Radio.
Son las 11 de la noche con 8 minutos y estamos de vuelta con más de este viernes de misterio en la noche con mayúsculas, hoy hablando de los asesinos seriales con René Iram, investigador del fenómeno ovni y de los misterios del mundo, y agradeciendo a nuestros radioescuchas por comunicarse con nosotros vía Facebook en XEU Noticias Veracruz, y en la línea telefónica puede llamarnos al 229-2010-101, así que comuníquese con nosotros. René, continuamos. Karina, mira. ¿Tienes datos de este asesino de la Ciudad de México? Que tiene poquito tiempo que no, pasó tengo esto. datos de otros. El chalequero, mucha gente recordará el chalequero que mató a 20 mujeres en 8 años. Esto queda en la historia. En su historia está contenida de unos 4 volúmenes del libro rojo editado por el Fondo de Cultura. El chalequero, allá por 1870, de los clásicos de aquí en México. ¿Por qué? Pues este hombre vestía de cuero. Entonces, dice que a través del recuento de crímenes y asesinatos, tanto de clásicos como individuales, de los colectivos que nos acuden por oleadas, es posible narrar unas crónicas de este país. Por ejemplo, el chalequero hasta la mataviejitas, Juana Barrazas. La mataviejitas. ¿Cómo olvidar a la mataviejitas? Sí. Este chalequero, un hombre de complexión humilde, mató unos 20 prostitutas, de lo que se sabe. Las crónicas de aquella época lo describen como un hombre de perfil analfabeto. Actuaba de manera muy educada con las mujeres para ganar su confianza, pero en realidad era un ser pendenciero, vil, ególatra y manipulador. El mote de chalequero provino de su estilo de vestir, pues dicen que solía llevar pantalones entallados, fajas y un chaleco. La policía lo detuvo el 13 de febrero del año de 1888, el mismo año en que cayó toda la muralla de Veracruz. Esa parte de la historia, ¿verdad? Las autoridades no pudieron comprobar su responsabilidad con el resto de los asesinatos, pero uno bastó para que fuera condenado a muerte. Sin embargo, el entonces presidente Porfirio Díaz revocó su sentencia y le ordenó a pasar 20 años de prisión. ¿Saben dónde? En San Juan de Ulúa, aquí en Veracruz. Y fue liberado por error, en 1904. También tenemos a Gregorio Cárdenas Goyo, otro de los asesinos seriales aquí en México. Bueno, pues el estrangulador de Tacuba, cometió sus crímenes entre agosto y septiembre de 42. Sus víctimas fueron una compañera de carrera de ciencias químicas y 3 prostitutas. Con ellas mantuvo relaciones sexuales y después las ahorcó, las enterró en el jardín de su vivienda. En el año 42 confesó sus crímenes y luego de que su madre le internó en un hospital psiquiátrico. Estuvo preso en Lecumberri. Goyo fue un personaje singular en la cárcel. Fíjate que asistió, incluso tenía licencia para salir cuando quisiera. Obtuvo la libertad en el año de 1976 por un indulto del entonces presidente Echeverría. Ese año la Cámara de Diputados le rindió, aunque usted no lo crea, un homenaje por ser un ejemplo de readaptación social, ya que durante su estancia en prisión se aprendió todo el Código Penal y se convirtió en abogado de otros internos. No sé qué habrá hecho al salir, ¿no? Probablemente lo mismo. Otro mexicano, es conocido como Higinio, sobre el nombre El Pelón. Muy pocos saben de él. Bueno, este pintoresco personaje, su primer asesinato reportado en la prensa ocurrió en el año 52. Su víctima fue el chofer del entonces Miss México, Ana Bartalepe. Se trataba de un capitán del ejército a quien disparó en la céntrica avenida de Insurgentes, en la calle de Yucatán, en la colonia Roma. La prensa reportó el crimen. El Pelón se refugió en los brazos de su madre y lo sobreprotegía de un padre violento. También mató muchas mujeres. Las autoridades solo pudieron comprobarle 2 homicidios
pero sospecharon que era responsable de otras muertes. También terminó en Lecumberri. Tenemos el caso de el Jack mexicano, en alusión a Jack el Destripador de Inglaterra. A este hombre solo se pudieron comprobar el asesinato de 2 prostitutas, pero siempre hubo la sospecha de que mató 12 por lo menos. Sus crímenes ocurrieron en la década de los años 60 en la Ciudad de México, y la prensa lo llamaba el Jack mexicano, porque él mismo se identificó así durante el juicio. Procedía de una familia de escasos recursos. Cuando mucho cursó la educación básica y su vida estuvo marcada por un fracaso. Durante un tiempo fue miembro de infantería de la Guardia Presidencial, pero fue despedido por su incompetencia e indisciplina. Después quiso dedicarse al boxeo, pero jamás logró destacar. Otro asesino en serie de aquí de México. ¿Y quién no se acuerda de los Poquianchis? Las hermanas González Valenzuela, estas depravadas hermanas que tenían un burdel. Así fueron conocidas las hermanas González Valenzuela, María Luisa, Delfina María de Jesús y Carmen. Como 1940, ¿no? Exactamente, en la época de oro. Sí. A quienes se atribuyeron el asesinato de 150 personas. Sorprendente. La mayoría eran prostitutas que trabajaban en sus burdeles. Las autoridades presumieron que muchas de sus víctimas las enterraron vivas. Estas poquianchis eran originarias de El Salto, Jalisco. Durante su infancia fueron víctimas de violencia familiar. Para huir del maltrato de su padre, Carmen se fugó con su novio cuando era una chica, pero su padre la encontró y la encarceló en la prisión municipal. Las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil donde recibían sueldos miserables. Ha cambiado luego mucho eso. Al morir sus padres, recibieron una modesta herencia que ocupan para abrir un prostíbulo y así comenzar su serie de crímenes. Ganaron fama por su bar en San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde le llamaron las Poquianchis. Ellas reclutaban mujeres con engaños y les obligaban a dar sexo servicio. El día 6 de enero del año 1964 fueron detenidos después de que una de sus víctimas escapó y las denunció. Las autoridades encontraron un pequeño cementerio con restos humanos de sus víctimas. Su historia inspiró a Jorge Ibargüengoitia para escribir una novela, Las Muertas, que sirvió de guión para una película del mismo nombre dirigida por Felipe Casals. Por acá tenemos también a Juana Barraza Sampieri, la Mataviejitas. No estamos yendo muy lejos, ¿eh? Estamos aquí cerca con esta gente. Como luchadora eso estaba en el ring. La Dama del Silencio. Esta mujer fue hallada responsable de al menos 12 robos y 16 asesinatos, tan solo los que se investigaron, de personas de la tercera edad cometidos entre el año 90 y el 2006 en la Ciudad de México. Entraba a su casa haciéndose pasar por enfermera y después las mataba y robaba. Por ello la prensa la identificó como la Mataviejitas. Fue sentenciada a 759 años de cárcel y sigue presa en el penal de Santa Marta, donde ha reclamado su inocencia. Imagínense, su inocencia, y ha dado entrevistas a la prensa. Tras 9 años de prisión, en julio del año 2015, contrajo matrimonio con un interno, pero un año después se divorciaron. Un dato llamaba la atención de ella: siempre vestía de rojo al cometer sus crímenes. También tenemos el sádico. Ese ya es más y acá, ¿eh? Fíjate que me gustaría ahondar un poquito en este tema de la Mataviejitas, porque fue algo pues ya es más actual, ¿no? ¿Sí? Y muchos lo recuerdan porque fue un caso muy sonado y muy mediático. Pero sí es interesante pues también poder escarbar en cómo la infancia de estas personas pues los marca para toda la vida. Se cuenta en la historia de Juana Barraza en un libro que se llama Mentes Asesinas,
que cuando la entrevistan, ella cuenta que su padre abandonó a su mamá el mismo día que ella nació y se llevó a su hermano. Meses después se van al Distrito Federal a vivir ella y su mamá, y le cuenta que su madre se dedicó a las labores domésticas y tuvo 2 hijos con otro hombre. Ella tenía prohibido salir a la calle, tenía prohibido ir a la escuela porque su padrastro consideraba que las mujeres no necesitaban estudiar para ser amas de casa, y era agredida diariamente por su madre de forma física y verbal. Esto dicen que era desconocido por el padrastro, porque el padrastro es la única persona a la que ella consideraba como su protector. Y un día su mamá se la llevó a beber con unos amigos en estado de ebriedad, decidió regalarla a cambio de 3 cervezas a un hombre que la golpeó, la ató y la violó. Quedó embarazada, da a luz a su primer hijo y es rescatada por hermanos de su padrastro. Y entonces su madre murió de cirrosis hepática cuando ella tenía 18 años, pero no tuvo ningún tipo de sentimiento que no fuera rencor u odio por su hija. Se casa ella a los 23 años, se hace luchadora a los 30 años y ahí están hasta sus fotos donde tiene hasta un cinturón, o sea, la mujer peleaba y todo, y a partir ya del 2003 es cuando empiezan a conmocionar a la sociedad mexicana estos casos de las mujeres de la tercera edad halladas ahí. Y pues empieza a hacer las pistas del asesino, las pistas del caso, se hace el retrato hablado y ya hasta que por fin la detienen, pero pues eso es interesante, ¿no? Es triste, es triste y pues hay que tratar de ser buenos con los hijos. Muchos esos psicópatas tienen sus problemas obviamente a raíz de infancias terribles. Ahora, si eso nos vamos, pues imagínate, ¿no? Muchísimos existirían. Hay algunos que llegan a tener estas psicopatologías, ¿no? Estos impactos tremendos. Porque hay muchas familias que han ocurrido, han vivido por esto, en el anonimato. Y no por eso han sido personas malas, no se han dedicado a eso, no. Pero sí hay gente que tiene esa furia por dentro, que no logran controlar y se vuelven sádicos. Entonces, esa es la gran diferencia entre aquellas personas que llegan a controlar y las que no se controlan. Es que se vuelven sádicos y empiezan a hacer un exterminio de una u de otra forma. Otro tipo encontrado aquí en la Ciudad de México, que fue capturado ya por la AFI, desaparecida, el sádico, se acordarán de esa persona, un joven que secuestraba a sus víctimas, todos eran homosexuales, a quien ahorcaba, descuartizaba, y colocaba sus cuerpos en maletas que abandonaba en las inmediaciones del metro Chabacano, en las colonias Asturias, en la Ciudad de México. Sí. Él afirma. Sí, René. Él afirma: no me arrepiento de lo que hice. De tener oportunidad lo volvería a hacer. Solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado. Y no cometería los mismos errores que llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando a mi familia ahora. Lo condenaron a 288 años de prisión. El sádico. O sea, las mataba, agarraba su maletita, se iba al metro, abandonaba la maleta, hasta que fue cachado, ¿no? Lo vieron que alguien llegaba con una maleta y abandonaba y se iba. Y ahora, sí, René, insisto, ¿sí? Tengo más comentarios del público. Dice: pregunta a tu invitado si se supo bien la historia del señor que era un payaso, trabajaba de payaso y se comía a los niños. De hecho, dicen, él se basó en la película de eso. Claro. Bueno, la película de It o de eso se basa en un libro de Stephen King. Sí, y dice, también hay uno de México que era el poeta caníbal. Ajá, de ese sí recuerdo la historia, porque enamoraba a las mujeres y las asesinaba y se las comía. Se apellida Cepeda y era también un tipo muy galán. De hecho, pueden incluso hasta googlear sus fotos. Vamos con llamada del público. XEU, buenas noches. Señorita, buenas noches. Me llamo Gavino y lo que pasa es que estoy preguntándole aquí a su asistente de que
pues en Flores Magón ahí A mi Iturbide mataron a secretario. 2 viejitas. Ajá. ¿Qué onda con ese, el asesino, es serial, es loco, tiene antecedentes o nada más le hizo pura puntada? Ah, el que fue recién. Sí, hace como los 2 semanas, ¿no? Ah, pues a ver qué nos dice René. ¿Qué opina? A ver del qué sabe, caso? porque yo le perdí la pista a ese caso. tema. Oiga, Sí. pues muchas gracias por comunicarse con nosotros. Muchas gracias a ustedes y sigan adelante, está muy buen el programa. Gracias. Yo estoy yendo de mi cuarto a oscuras, ahí, manita. Qué miedo. Oiga, vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Son las 11 de la noche con 23 minutos porque mi asistente dice que tenemos que ir a la pausa, así que vamos. Son las 11 con 23. XEU 98.1 FM. Para hoy, mañana o cualquier 8.1 FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. Las 11 de la noche con 26 minutos y estamos de regreso en la noche con mayúsculas de XEU, la U de Veracruz. Tenemos más comentarios, por acá nos dice Bernardo. Aparte de Kemper, hay asesinos más mediáticos como Jeffrey Dahmer, un caníbal necrófilo, el asesino de California o el del Golden State, que por casualidad pudieron identificarlo varias décadas después, y uno de los asesinos que mantuvo en terror a Nueva York fue el hijo de Sam, que aseguraba que el perro se comunicaba con él. René, ¿qué opinas de lo que mencionó el radioescucha y lo que preguntaba el radioescucha previo a la pausa? Bueno, es muy fresco eso y no hay muchos datos como para poder decir si es un asesino serial. Se requiere mayor investigación y eso ya es tarea, no mía, sino ya de los oficiales. De las ¿no? autoridades, sí. Autoridades. Así es que es muy reciente y no se puede decir nada sobre ello. Pues Sobre ya Drácula, nos vamos, ya ya se nos nos acabó vamos. el tiempo, sí. No me digas, rápidamente Así te es. digo. Sí, le mando saludos a Julio Campechano, que ya se está reportando también por acá con nosotros vía Facebook. Gracias. Julio Campechano me suena, ok. En una ocasión Drácula, que era un personaje, el empalador. En una ocasión ordenó matar a todos sus invitados y cenó en medio de sus cadáveres. Llegó a matar en una ocasión a 3.600 personas de un solo golpe. Y este cuate los mandaba en empaladar, así los se ponía empalados alrededor del castillo. Y duraban hasta 3 días ahí, hasta que murieron. O sea, era un cuate de lo más sádico, y todavía existe el castillo. Se encuentra allá, en la zona de Europa, en Hungría, situado en Transilvania, Rumania. En Rumania todavía se encuentra ese castillo, y hay muchos que adoran el culto de este cuate, que Drácula significa diablo. Y muchos en Europa se creen vampiros, a cuestión de que este cuate también le tomaba sangre, igual que Bersabé y Bathory, la reina o la condesa sangrienta, bebía sangre y se bañaba con sangre de mujeres vírgenes. Llegó a tener más de 600 mujeres que fueron muertas por ella. Las mandó a matar para que esa sangre fuera su agua de baño. La condesa sangrienta, Isabel Bathory, 1560 al 1614. Es muy extenso este tema y obviamente nada más aquí damos los chispazos sobre cada caso, ¿no? Es mucho. Sí. Y bueno, pues creó, esta Isabel Bathory creó un juguete que era su juguete favorito, que fue la Virgen de Hierro. Para aquellos coleccionistas de la Edad Media saben cuál es la Virgen de Hierro. Ustedes han visto los magos cómo encierran a personas así como en una cámara de clavos. Uh-huh. Cierran la puerta. Bueno, esta mujer creó una, pero con clavos de veras. Y el que entraba ahí, pues quedaba apuñalado. Lo que fuera, por lo general eran mujeres. Y las cerraban ahí y así las dejaban hasta que quería. O sea, una crueldad tremenda. Esta mujer perdió totalmente la cordura, incluso fue quemada en la hoguera. Así, siendo una condesa. Y mucho
hay culto también sobre esta mujer. Déjame decirte que hay culto, hay gente realmente en Europa medio enfermiza, que incluso en Estados Unidos también, Muchísimo. Pues Sí. René, ya se nos terminó el programa. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Y pues Sí, queremos. nos escuchamos en el próximo viernes de Misterio de la Noche con mayúsculas. Estamos en el próximo viernes. Gracias Un por gran estar saludo con para todos. nosotros. Un saludo. Duerman tranquilo. Sí pueden, ¿no? Gracias a Juan Carlos Loyo en los controles, la voz de la conciencia, por estar con nosotros. El próximo lunes lo espero en el lunes de